Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, como siempre. Estamos en una nueva entrega de su podcast de Belcebú. Ya tiene un poquito más de tiempo que pasó en el anterior, pero pues estamos de nuevo aquí. Han pasado muchas cosas interesantes, estuvimos en el Festival Macabro, estuvimos haciendo varias cosas. Y bueno, pues ahorita estamos como en una especie de número especial de este podcast. Va a ser un poquito más libre que los que hemos hecho. Y sobre todo porque consideramos que es interesante hacer un paréntesis, un hincapié en que la diversidad del género del horror pues abarca pues, cualquier cantidad de directores, cualquier cantidad de personajes, actores muy muy interesantes, y muchos de ellos han sido particularmente trascendentes para la historia de la cinematografía pues general, ¿no? A veces al horror se le ha considerado como un género menor o como un género pues de juvenil, ¿no? Y también nos compete un poco con respecto a temas como la historieta, el cómic y sobre todo también por supuesto el rock, ¿no? Cuando en realidad pues siempre ha sido un género muy muy complejo, muy interesante y sobre todo muy ligado desde sus orígenes a la historia del cine, ¿no? Entonces pues queremos hoy celebrar un poquito a esos directores extraordinarios, interesantes y que todo el mundo los ha encontrado pues generosos en sus propuestas. Y esto en el marco de que hay una especie como de homenaje a Bergman en este momento, tanto en cines comerciales como en la Cineteca. Y bueno, pues ese va a ser el día de hoy nuestro punto de partida. Y bueno, pues está conmigo Mauricio Matamoros, yo soy Sergio Santiago, editores de Belcebú, y pues sean bienvenidos. Así es, esta entrega creo que es un poco una especie de excentricidad, que no tendría que ser tal, ¿no? Como bien ya has dicho, es como una especie de un homenaje, sí, como tratar de dejar claro que el cine de horror no es solamente o precisamente esa idea que se ha generado en estos más de 100 años de historia, de que el cine de horror pues es prácticamente solo historias truculentas que tengan que ver con cosas que difícilmente podemos encontrarnos en la vida diaria, ¿no? Así es. Por el contrario, valdría la pena, creo que como que tratar de dislocar, de deshacerse de esa idea de que el horror es solamente ese artificio, lo más artificial, sino que también el horror compete pues cosas que podemos vivir o sentir día a día, ¿no? Y de esa manera creemos que, bueno, hemos platicado Sergio y yo, que hay directores que normalmente no se les incluye o encasilla dentro del género, pero que sin duda, tanto sus motivaciones como los motores de su cine, la forma de su cine, tienen que ver mucho con el horror, aun cuando la mayoría de espectadores o la mayoría de críticos o la mayoría de gente que simplemente le gusta encasillar, no los delimita por eso, ¿no? Entonces, bueno, como ya lo dijo Sergio, a partir de esta gran muestra de Bergman, que ya tenía un rato de que tanto en los centros culturales, bueno, en los videoclubs, cineclubs, perdón, como en las, bueno, y menos en las salas comerciales, había un ciclo de Bergman, pues bueno, creo que valía la pena, ¿no? Porque sin duda, con Bergman, con Ingmar Bergman, nos encontramos ante uno de los pues, directores que de alguna u otra manera no sabemos qué tan buscado fue de su parte, pero sin duda sabemos que fue una persona, un director atormentado. Así es. Ya con eso nos habla de un director que por supuesto tenía vasos comunicantes y tenía relación directa con los horrores pues más básicos de la humanidad, ¿no? Y pues si vemos alguna o toda su filmografía, obviamente hay unas películas en las que está más presente, pero siempre encontraremos elementos pues muy claros y que dependiendo obviamente también de la sensibilidad de cada espectador, pues le impactarán más. Pero sin duda el cine de Bergman está plagado de momentos realmente horrorosos, tanto de las relaciones humanas como de cuestiones introspectivas que tienen que ver, por supuesto, ya tanto con las fijaciones de cada personaje o con las enfermedades distintas que pueda tener cada personaje. Así es, y sobre todo, digo, para empezar por lo obvio, ¿no?
pues nuestro punto de partida podría ser La Hora del Lobo, ¿no? Que es una de las películas, pues, con una de las atmósferas más interesantes, más intensas, ¿no? Todo se lo debemos a esas poderosas actuaciones de Von Sydow y bueno, la actriz fetiche de Bergman. Y bueno, pues es increíble como una pequeña historia simple, sencilla, en una isla de dos personas que están paseando, están recorriendo. A final de cuentas tiene algunas de las secuencias pues, demoníacas, ¿no? Más extraordinarias que se han hecho en el cine. Y si hay un elemento ahí de horror que lo congenia o lo hermana con producciones ya directamente del género, pues del resto del mundo, pues sería su economía, ¿no? Porque, digo, Bergman era un director de actores, ¿no? Era un director de caracteres, de personajes, y pues todo el drama se está desarrollando prácticamente en la mente de los protagonistas, ¿no? Lee Bullman, ¿no? Es Lee Bullman. Y bueno, pues ustedes recordarán la secuencia del demonio, ¿no? Que es un pequeño niño, y esta secuencia pues es realmente muchas veces referente de muchos directores que se interesaron por el género de horror, pues por ese tipo de capacidades de contar historias que prácticamente son etéreas, ¿no? Prácticamente están sucediendo, ya no digamos que en la mente de los personajes, sino en el alma de los personajes, ¿no? Y para eso Bergman era totalmente un maestro, o sea, vemos desde su primera película hasta la última y todos son diálogos interiores de una riqueza extraordinaria, ¿no? Y esa riqueza pues ha contagiado a muchísimos filmes, ¿no? Sí, en La Hora del Lobo, pues bueno, está, si nos queremos ir así a cosas claras, está desde la presencia del demonio, como ya lo has dicho, pero en sí toda la película, que es el retrato de prácticamente dos personas, aquí la pareja interpretada por Matt von Sydow y Lee Bullman, que es una pareja que está pues intentando continuar con su matrimonio, pero que en ello ya se hallan distintos demonios que les están impidiendo continuar con ello. Ya desde eso pues ya Bergman nos está transmitiendo pues esos terrores tan primigenios y tan básicos como son las mentiras, la desconfianza y simplemente la inseguridad de que ya no conoces a la persona que tienes al lado, ¿no? Y en ese aspecto es una película realmente aterrorizante y repito, es ese tipo de temas que reflejaba muy bien Bergman en todo su cine, ¿no? Ahora bien, ahorita comentabas La Hora del Lobo, que sí, muy probablemente sea la película más aterrorizante de Bergman. Pero hay otras películas que, sin ser tales, tienen también momentos muy pesados, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Fresas Salvajes, con la secuencia del sueño, ¿no? El sueño, sí, que claro, bueno, sí. Precisamente es una secuencia que pues está muy en deuda con Buñuel, ¿no? Así es, sí. Es una secuencia donde, bueno, uno de los protagonistas de la película pues se sueña, bueno, además de varios momentos muy simbólicos que hay en el sueño, hay el momento climático del sueño donde se encuentra un ataúd ahí en la calle, sale quien está en el ataúd y resulta que es el mismo, es el ¿no? mismo, Entonces, sí, claro, bueno, sí. Algo más aterrorizante que eso, pues pocas cosas, ¿no? Pero bueno, pues, ahí... Prácticamente no hay una película de Bergman que no tenga un elemento pues, de alienación. O sea, regularmente la palabra que más se usan los críticos para hablar de Bergman pues, es esta alienación moderna hacia todos los eventos para los cuales no hay control en la vida diaria. Y bueno, pues digo, para irnos a los extremos, pues recordemos que una de sus comedias pues gira en torno a la muerte, ¿no? Que es El Séptimo Sello, se supone que es su comedia más lograda, ¿no? Y efectivamente está llena de momentos grotescos, irónicos, pero pues no es más que un personaje que está luchando, o más bien jugando al ajedrez con la muerte. Y pues es toda esta reinterpretación medieval, ¿no? De cómo la muerte siempre va a triunfar por lo que sea que ponga el hombre, ¿no? Sobre todo sus pecados. Está, digo, entre otras cosas, pues está también, por supuesto, El Manantial de la Doncella, ¿no? Esta película pues, que retrata el momento brutal de una chica que es violada y asesinada cuando va rumbo a la iglesia, ¿no? Es decir, si no hubiera ido a la iglesia no le hubiera pasado eso. Y realmente es impresionante que una película tan, pues digamos, tan inscrita en el drama clásico, ¿no? Es prácticamente una obra de teatro, pues inspira directamente a Wes Craven para que haga su primera película, La Última Casa a la Izquierda.
Y pues estamos hablando de que son directores que siempre van a reflejar, o más bien van a encontrar históricamente, en cualquier parámetro que lo pongamos, pues las constantes, ¿no? Entonces una de esas constantes pues va a ser justamente la angustia, ¿no? Sí, sí, bueno, esto sirva pues, básicamente nada más como una serie de anotaciones, ¿no? Porque sin duda si tuviéramos la posibilidad de preguntarle a muchos directores importantes del género de horror su opinión sobre Bergman, muchos de ellos estarían inspirados, ¿no? Recuerdo, ni siquiera me acuerdo del nombre del director, ¿no? Pero por ahí hay una película, serie Z, que se llama Gorse Gump, y el director comentaba en una entrevista que él prácticamente realizó la película pues, gracias al cine de Bergman, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues ahí nos vamos a los extremos, ¿no? En este caso del cine de Bergman, que pues bueno, es uno de los directores más importantes en la historia del cine, y ahí nos vamos a otro extremo, una película de las menos importantes del cine, pero tiene que ver con Bergman, ¿no? Y bueno, ahorita comentábamos de Bergman, pero comentamos también a Luis Buñuel. Luis Buñuel pues también es un caso pues, que está junto con pegado con Bergman, y que también es un autor que nos habla tanto de todas las alienaciones que bien marcaba Sergio, pero también de todas las ausencias y todas las pues todo lo que le hace falta al ser humano, ¿no? Recordemos que Buñuel pues era un tipo que estaba plagado de defectos, ¿no? Uno de ellos era de que era un hombre muy celoso, ¿no? Así es. Y con eso trabajó. Con eso trabajó, eso se ve impulsado en su película, y una de las películas pues, básicas a partir de ese sentimiento pues es, por ejemplo, Él, ¿no? Que aquí tenemos el cartel, y que también es una de las películas más delirantes y aterrorizantes. No, y digo, por no ir lejos, pues recordemos que esta primera película del Perro Andaluz pues es terror puro, ¿no? Es totalmente delirante, es una angustia tras otra, es violencia sexual, y bueno, pues parece que esas son las constantes pues en el cine fundamental, en el cine importante, y a veces pareciera que justamente el cine de horror, cuando vuelve a recuperar estos temas con la seriedad que merecen, pues recupera de nuevo toda esa capacidad de sorprender y de impactar, ¿no? Y bueno, pues es parte como de un todo, estos grandes figuras del cine de horror, ¿no? También recordemos, de Bergman, pues, por ejemplo, La vida de las marionetas. Bueno, por seguir con esta misma línea, Gritos y susurros, que es su película biográfica, ¿no? Ya es la última película que él realiza. Pues tiene una fotografía ligada al rojo todo el tiempo. Pues impresionante, porque te está guiando todo el tiempo hacia la sangre, ¿no? Justamente Grito se refiere a que es la primera acción que realizamos cuando llegamos al mundo, ¿no? Es recibirlo con un grito, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos tipos de temas son derivados o tienen mucho que ver con el cine de horror, ¿no? Con lo mejor del cine de horror. Y nada más hay que recordar la ola francesa del cine de horror de hace algunos años. Pues prácticamente son bergmanianas, ¿no? Fundamentalmente son bergmanianas, ¿no? Sí, y bueno, Bergman, pues digamos, es tal vez el de los directores, pues digamos, de cine de horror más importantes, pero menos conocidos en ese aspecto, ¿no? Así es. Y junto a él, pues hay otros, ¿no? Hay otros como, por ejemplo, Zulawski, ¿no? Andrés Zulawski. Bueno, en el caso de Zulawski, pues es 100% europeo, ¿no? O sea, no es tan universal, me parece, como Bergman, ¿no? Pero todos sus referentes son muy, muy ligados, muy enfocados en la historia europea. Y podemos decir sin ningún temor a equivocarnos que su primera película, que se llama La tercera parte de la noche, es absoluto horror de principio a fin. O sea, la primera secuencia es pavorosa y de ahí ya no baja, ¿no? O sea, yo creo que lo menos horroroso es una caja llena de piojos, ¿no? Entonces, realmente se basa en las memorias de su padre durante me parece que es la invasión alemana, ¿no? Justamente la invasión nazi. Y bueno, pues no hay más que recuerdos espantosos, ¿no? Porque la única forma de cultivar vacunas es con voluntarios que se dejan picar, ¿no? Por piojos, por colonias de piojos. Y estos piojos son cultivados, se extrae la sangre de la gente que ya fue vacunada para justamente producir más vacunas a través de eso. Entonces, este tipo de práctica pues produce enfermedades en la gente que está siendo vacunada, más bien en la gente que está siendo inoculada. Y estas enfermedades pues se mezclan con la vida diaria, y como la vida diaria es un horror, pues todo lo que está sucediendo ahí es absolutamente pavoroso. El hambre, la miseria,
Digo, un poco también conectado una vez más con Bergman, tiene una gran semejanza con una película de Bergman que se llama El huevo de la serpiente, ¿no? Que es una película que es drama el 90%, pero los últimos 10 minutos es sobre experimentos con niños y es pavorosa también, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Zulawski pues es todavía un poquito más difícil porque, como les comentaba, está muy ligada a la historia europea y eso implica también mucha literatura. Hay muchísimos referentes, es creo que el director con más referentes literarios por minuto, si podemos decirlo así. Y en este caso, La tercera parte de la noche pues es mucho, mucho menos conocida que ese otro filme que se llama Posesión, ¿no? Que lo tenemos aquí abajo en su cartel mexicano. Posesión, pues una vez más es esta cuestión de la relación de pareja, ¿no? Es una pareja que vive en Berlín. Él es espía, ¿no? Pero es una cosa como que no queda muy clara si es un espía real o no. Se supone que regresa a una misión y encuentra justamente con que su pareja, con la cual ya tiene un hijo, pues tiene una relación, ¿no? Aparentemente tiene una relación con una especie de intelectual ahí que también sabe karate y una serie de cosas. Muy delirante la película, pero pues no es así, ¿no? Si bueno, sí es así, bueno, aparte tiene otra. Bueno, sí, no, porque, bueno, sí, digamos que sí, pero su verdadera relación, ¿no? Su verdadera relación que ella le causa culpa, que ella le causa todo este tipo de histerias, ¿no? De ataques, pues es porque es un monstruo, ¿no? O sea, es un monstruo para el cual no hay absolutamente ninguna explicación en ningún momento, ni por ninguna razón, pero todo apunta a que es Dios, ¿no? Este monstruo tentacular, bestial, sangriento, asesino, caníbal, todas las cosas más espantosas que podamos imaginar, con las cuales pudiéramos encontrarnos, pues ya no digamos en la realidad, sino en los sueños. Pues se trata ni más ni menos que este amante que tiene esta mujer, ¿no? Que además es Isabella Gianni y hace una caracterización pues extraordinaria. Es muy difícil compararla con cualquier caracterización actual, ¿no? Y bueno, pues es un tremendo misterio, Posesión de principio a fin, y es la película favorita de muchísima gente, entre ellos Guillermo del Toro, ¿no? Sí, ahorita lo que comentaba Sergio de que efectivamente el cine de Zulawski está plagado de momentos literarios. Eso tiene que ver mucho. A mí me parece que es, digamos, el elemento que lo separa un poco de Bergman, porque Bergman es totalmente visceral y digamos que es un cine muy, a pesar de que es un tanto complejo y complicado, es muy lineal, ¿no? Uh-huh. A diferencia de Zulawski, que es un cine que aun cuando es un cine muy fuerte, con momentos muy reales, es un cine que tiende a irse hacia, digamos, hacia la fantasía, hacia el caos, sí, ¿no? Y en ese aspecto, La tercera parte de la noche es una película que resulta aterrorizante, digamos, a nivel de suelo, uh-huh, pero también de momento están sucediendo tantas cosas que te aterrorizas porque son tantas cosas y que no logras entender, ¿no? Así es. Así, por ejemplo, están haciendo los experimentos con los piojos, pero pues de repente se sueltan una ráfaga de plomo, ¿no? Entonces, sí, realmente el espectador está prácticamente como con los brazos así cubriéndose, ¿no? Y en el caso de Posesión, pues también es una película absolutamente política, de política social, totalmente, pero también absolutamente política en cuanto a las relaciones filiales, ¿no? Entonces es una película también caótica y aterrorizante por toda esa mezcla. Y hay que tener presente que todo esto que resulta en el cine de Zulawski, como los grandes autores, también es producto de su propia vida, ¿no? Claro. Posesión es una película que Zulawski escribió antes y escribió en el momento de cuando su mujer lo dejó también con el productor de la película, ¿no? Y todo esto se ve reflejado en Posesión, ¿no? Que es una película realmente monstruosa y sin amor y absolutamente desmoralizante en todos los aspectos, ¿no? Ese es un tema importantísimo en el caso de Posesión, uh-huh, porque es una especie como de, o sea, digo, sí es un caos, ¿no? Obviamente es un caos y todas sus películas son un caos, ¿no? Tienden a tener momentos muy extraños, muy discordes al resto de la película, pero siempre es un caos extremadamente disciplinado, ¿no? Sí, es decir, siempre va hacia una dirección, hacia un núcleo,
y ese núcleo no lo suelta, ¿no? Zulawski podemos decir que es un director de tesis, no es un director de tesis, y regularmente no muestra el lado B de la tesis, ¿no? En el caso de Posesión, efectivamente el tema es el desamor, la imposibilidad del amor, la idea del amor que no puede nunca aterrizar, y ahí estamos hablando de todos los niveles, ¿no? Amor filial, amor maternal, amor de pareja, amor de hijo a madre, amor de hijo a padre, amor de gobernantes a gobernados. O sea, es una auténtica tesis de argumentos, y hasta el último momento, que es en esta escena, para los que ya la vieron, cuando aparece el doble de este actor que es Sam Neill, ¿no? Que se supone que es la versión definitiva de esta pareja monstruosa. Ya evolucionó. Ya evolucionó, ya está completado, ya es perfecto. Está limpio, además es el único que queda limpio después de una masacre espantosa. Pues todo termina en bombardeo, ¿no? Hay una especie como de bombardeo que se da con esta versión ideal también del personaje de Gianni. Y tiene mucho que ver con una cita con la cual cierra justamente la película que antes hace este director. Recordemos que es un director que además tiende a hacer sus películas cíclicas. Regularmente terminan en el principio. Entonces, tiene que ver con esta otra película cuando uno de los personajes dicen, todo el tiempo hay una guerra, nada más es cuestión de quedarse callados y la vamos a escuchar, ¿no? Entonces, realmente es un director extraordinario, y curiosamente, digo, por hablar del tema del género de horror, vamos a encontrar muy difícilmente ejemplos que tengan que ver este mismo nivel. O sea, digo, de por sí es muy difícil encontrar una película con el mismo nivel de posesión, ¿no? El mismo nivel de complejidad. Dentro de la cinematografía de Zulawski, es muy difícil ya posteriormente encontrar un filme de ese tipo. En el sentido de que pues se entregó una especie como de comedia, se entregó una especie como tiene muchas colaboraciones con Enki Bilal, y si ustedes conocen los cómics de Enki Bilal, pues también son justamente como muy caóticos, ¿no? Es hasta como por el 96 cuando realiza una película que se llama La Chamana, Shamanka, que volvemos a encontrar estos temas todavía más sosegados, todavía más experimentales. Y realmente digo, pues si ustedes quieren ver otra película interesantísima, o sea, si se quedaron con ganas después de ver Posesión de ver otra película igualmente extraña, caótica, interesante, pues es La Chamana, ¿no? Se supone que es una momia que rescatan de un lugar sagrado, y esta momia va a encontrar la forma de mostrarse o de proyectarse ante todos los que lo están investigando. Y una de esos es justamente una estudiante, ¿no? Y este estudiante va a realizar una serie de rituales, una serie de procesos. Es una película muy, muy interesante, y sobre todo porque sí tiene realmente una muy fuerte influencia. Es del 96, pero sí tiene una influencia muy fuerte y muy interesante con el cine de horror, justamente, de los años 2000 en adelante, sobre todo europeo. Y pues bueno, digo, así como Bergman, como Zulawski, pues hay otros directores que creo que son considerados dentro de la línea de los directores los directores autor del cine, en la historia del cine, que han trascendido en festivales, la historia, etcétera, etcétera. Ahí también podríamos poner, o podríamos incluir, o podríamos tomar en cuenta a Polanski, a Michael Haneke. Con ello estamos hablando también de dos directores que pues, prácticamente se han concentrado en hablar del individuo y su incapacidad para relacionarse con el mundo y de encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Y de ahí pues tenemos películas pues, brillantes, ¿no? Como pues, la misma Alfred Rosemary, El Inquilino, en el caso de Michael Haneke, pues Funny Games, y prácticamente toda su filmografía, ¿no? Y sobre todo la primera filmografía que tiene, las primeras películas. Para quienes han visto el video de Benny, pues yo creo que no la van a olvidar muy pronto, ¿no? Es un video sobre el cine snuff, sobre la relación de la juventud con la violencia, ¿no? Y bueno, pues la básica de él en ese sentido pues es Funny Games, ¿no? Que tiene ya un par de remakes, que son estos jóvenes que son crueldad pura y que invaden justamente una casa. Hay un chorro de películas que son como imitación de eso, ¿no? Actuales. Pero pues el original es, y vayan justamente directamente a la fuente, pues es Henke. Y Henke se distingue por un humor ácido, por un humor negrísimo, y sobre todo por mostrar
objetivamente la realidad sin ningún disfraz, ¿no? Lo curioso aquí del caso de Funny Games es que Haneke se encargó de autofusilarse, ¿no? Haciendo el remake de Funny Games, ¿no? Para Estados Unidos. Y le rebajó muchísimo. Sí. Siente un desprecio inmenso por el cine de Estados Unidos. Pero extraordinario director, y todavía la última película también, Happy End, todavía es increíblemente interesante. Y es un director que empezó pues ya muy grande, ¿no? Ya bastante maduro. Y bueno, pues recordemos Caché, ¿no? Recordemos todas sus películas que tiene sobre migración, y bueno, pues esta que es sobre el amor también, ¿no? Pues importantísima, ¿no? La pianista, que justamente con Isabel Huppert, pues es sobre todo este personaje que es la pianista, que es intelectual, que es racional, y cómo tiene un lado oscurísimo que es pura sexualidad desbocada, ¿no? Pura parafilia, ¿no? Entonces, digo, pues, si eso no es horror, entonces, ¿qué es el horror, ¿no? Sí. ¡Engañan! ¡No es lo que dicen! ¡Son empleados, trabajadores! ¡Tú los despiertes porque eres igual! ¡Bandidos, bandidos, bandidos! ¡Van a salir! ¡No es lo que dicen! ¡Que venga la autoridad! ¡Son obreros! ¡Son trabajadores! ¡Están engañados! ¡Venimos a subir a la Malinche! Vamos a rezar porque nos va a llevar la chingada. Aquí en México en los 70s, finales de los 60s, hubo una generación de directores, algunos mejores que otros, pero digamos directores de gran nivel, y que curiosamente buena parte de su cine fue apoyado por el Estado. Y estamos hablando de cine que viajó a festivales y que ganó en festivales precisamente porque era un cine de mucha calidad. Y curiosamente este cine también, prácticamente todas sus películas, o si no muchas de ellas, tenían que ver de alguna manera con horrores, ¿no? Estamos hablando de directores como Arturo Ripstein, de quien tenemos acá el Castillo de la Pureza, que está basado en un caso Nota Roja espantoso. Estamos hablando de Jorge Fons, que tiene también cosas tremendas como Los Albañiles, como Los Cachorros, o como su capítulo inolvidable en Fe, Esperanza y Caridad, que es uno de los momentos más espantosos del cine mexicano completo. Y por supuesto también hablamos de Felipe Casals, que entre muchas otras grandes películas tiene esa trilogía brillante compuesta por Canoa, El Apando y Las Poquianchis, ¿no? Así es, que también digo, es una representación de lo peor de la sociedad, ¿no? De lo prácticamente irredimible, ¿no? Totalmente todo lo que pasa. Y realmente es el dedo en la llaga. Ustedes, digo, estamos aquí el 2 de septiembre del 2018, no tiene ni una semana que tenemos una ola auténtica de linchamientos, ¿no? En prácticamente el norte del país, en el centro del país. Pues es algo que está ahí, pues, ¿no? Y si ven Canoa, pues ven cuál es el origen, que es una sociedad, pues, cada vez más enferma, ¿no? Más enferma e ignorante, ¿no? Ignorante, sí. Digo, cuando Canoa se estrenó en el 75, pues fue un impacto en todo el mundo, ¿no? Sí. Es una película extraordinaria por donde se le quiera ver. Y digo, a nosotros no nos tocó verla en ese año nacimos, ¿no? Pero ya creo que cada persona que la ve por distintas circunstancias queda impactado, ¿no? Absolutamente. Y pensaría que o se siente muy alejado de eso, pero efectivamente hace unos días hubo un linchamiento tal cual, prácticamente como el de Canoa en Puebla. Un estudiante universitario, en el otro caso fueron unos campesinos, y hay otros casos todavía, ¿no? Más lo que se acumula esta semana. Pues nos habla exactamente de que son constantes, que nadie más explora con tanta profundidad como el cine, ¿no? Justamente, ¿no? Y bueno,
dentro de todo esto del cine de horror que estamos hablando, de autores que no necesariamente presentan cine de horror, Sí. pero que su cine está plagado de los elementos de él, también tenemos a los autores importantes que digamos que se han curtido, que han surgido y que afortunadamente nunca lo han dejado, Así es. pero que su discurso es tan extraordinario, tan impactante. Que termina permeando el resto, digamos, del mainstream, ¿no? Sí, y que finalmente tanto la crítica como el público terminan ovacionándolos como autores importantes, no solamente del género, ¿no? Así es, así es. Sí, y bueno, pues aquí, digo, es como complicado empezar a mencionar, porque pues no son pocos, ¿no? Sí, ¿no? O sea, podemos empezar, por ejemplo, con Cronenberg, ¿no? Que Cronenberg pues viene del cine de hasta abajo, ¿no? O sea, si han visto ustedes sus primeros cortometrajes, pues ya ni siquiera son amateur, son prácticamente cutré, ¿no? Son unas películas realmente imposibles de volver a ver, ¿no? Más que con fines monográficos, pero interesantísimas desde un principio, ¿no? Siempre está ahí la carne, siempre está ahí una reflexión sobre el cuerpo, y de ahí, bueno, pues vamos cada vez avanzando más. Y llegamos a estas últimas películas que son pues unos auténticos ensayos hechos y derechos cinematográficos. Recordamos, por ejemplo, una historia violenta, ¿no? Que justamente se basa en un cómic y pues que marcó tendencia muy seriamente en el cine de esa época. O sea, de pronto todas las películas se volvieron explícitas en cuanto a violencia, ¿no? Y luego pues tenemos esta que es sobre la mafia rusa, ¿no? Promesa del Este, que pues una vez más pone el dedo en la llaga con las cuestiones migratorias y bueno, pareciera predecir el futuro en el sentido de que estamos en un mundo actualmente donde Rusia parece marcar totalmente la agenda, y hasta esta última que es realmente pues desoladora, ¿no? Esta película sobre Freud, ¿no? La relación de Jung y Freud. Ustedes recordarán, si la han visto, pues recordarán esta última escena donde hablan respecto al futuro y una vez más no ven más que guerra y más que conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pues estos directores han encontrado su lugar justamente. Sí, y bueno, aquí yo sé que no difiero, pero no difiero con Sergio porque sé que piensa igual, pero nada más quiero puntualizar más que Cronenberg, a pesar de que sí, efectivamente empieza con muy bajos presupuestos y haciendo cine que prácticamente se proyectaba en los mismos escenarios donde se proyectaba el cine pornográfico, por eso su primera película es protagonizada, bueno, su segunda película es protagonizada por Marilyn Chambers, que era una pornostar de aquella época. A pesar de eso, el cine de Cronenberg ya presentaba unas propuestas tanto estéticas como discursivas muy adelantadas a su tiempo. No por nada John Carpenter, cuando John Carpenter estaba haciendo La Cosa, Halloween, en esa época dijo, David Cronenberg es el mejor de nosotros y es el que está más adelantado, ¿no? Y lo único que quiero, bueno, eso es lo que quería puntualizar y comentar, que con su tercera película, que es The Brute, pues nos presenta una de las películas que hasta el momento continúa siendo una de las películas más avasalladoras, más impactantes en el cine de horror y en el cine en general, y que también, como sucede con el caso de Posesión, es una película que está cargadísima visceralmente por la situación que estaba viviendo en ese momento Cronenberg, que era el divorcio con su esposa y la pelea por la custodia de su hija, ¿no? Y eso se ve transmitido totalmente en la película y se convierte en algo de lo más aterrorizante que hayamos podido ver, ¿no? Prácticamente The Brute predice de alguna forma todo este cine gore de los 80, ¿no? O sea, le da forma, le da contexto, le da todo. Y justamente, digo, hablando de vasos comunicantes, pues justamente son como películas de alguna forma casi hermanadas, ¿no? Y bueno, pues The Brute tiene una escena pues hermosa, ¿no? Pues esta escena del nacimiento y esto. Nos recuerda que no somos más que animales una vez más, ¿no? Y bueno, pues es hablar de una cinematografía que no tiene más que clásicos, absolutamente, ¿no? Sí. Sí. Perdón, un paréntesis y regresándome a Bergman y a Zulawski, ahorita que comentábamos, olvidé comentar es que curiosamente, bueno, no curiosamente, pero son autores que retratan el terror y el horror en muchos aspectos y que nunca pierden la forma, ¿no? Con esto quiero decir que son directores en los cuales el trabajo fotográfico de sus directores de fotografía es
perfecto, brillante. Sí, claro. Y por lo tanto es cine donde se ha retratado el horror en todos sus aspectos de la manera más bella, ¿no? No, y hay que recordar esta hermosa anécdota de The Fly, ¿no? En la cual la tendencia era mostrar poco. O sea, el primer director de fotografía de The Fly era de esta escuela en la cual no se veía gran cosa del monstruo, ¿no? Y Cronenberg, pues justamente hubo ese cambio porque Cronenberg dijo, no, es que aquí hay que mostrar todo, absolutamente, cada pelo del monstruo tiene que lucir exactamente. Y hay que mostrar cuando el personaje regurgita hacia sus alimentos, eso también hay que mostrarlo tal cual. No voy a sugerir absolutamente nada, porque estamos hablando del horror del nacimiento, ¿no? Entonces, es realmente maravilloso ese director y cómo hasta la fecha sigue marcando pues, líneas, ¿no? Marcando tendencias, y pues bueno, se ha vuelto un director extremadamente respetado por la crítica. Ese es nuestro tema en este momento. Y bueno, comentábamos ahorita que ahorita ya vamos a mencionar al menos algunos directores del género que afortunadamente con el tiempo, sobre todo con el tiempo, porque muchos de ellos apenas en este siglo XXI y ya entrado prácticamente hacia la segunda década, es cuando la historia, digamos, oficial del cine mundial los ha comenzado a ver como autores, ¿no? Recuerdo por ahí que John Carpenter en alguna entrevista comentaba que en Estados Unidos él es un director de películas de terror ahí feas, mientras que en Europa lo consideran un autor, ¿no? Y eso es claro, ¿no? Esa declaración de Carpenter es, digamos, lo que ha definido a muchos grandes directores del cine de horror, ¿no? Durante su carrera. Cuando tenían veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos años, estuvieron haciendo películas extraordinarias que prácticamente solamente eran consumidas por los gustosos de ese cine, o sea, nosotros, y que ya ahorita cuando ya prácticamente van de salir estos directores, pues es cuando los quiere reivindicar la historia, ¿no? Nosotros sabemos cuál era su lugar, pero bueno, finalmente ya aparecen, digamos, por decirlo de alguna manera, en los libros de textos como los grandes directores. Entonces está Carpenter, que pues bueno, si están viendo este post es porque seguramente conocen su filmografía. Así es, y toda es perfecta, ¿no? O sea, estamos hablando de películas obviamente como Dark Star, ¿no? Que me atrevo a veces a pensar que no existiría la aproximación que hubo de Star Wars si no fuera por Dark Star, porque tiene muchos elementos muy Ni similares. siquiera Alien, ¿no? No, y Alien ni se diga por su guionista, ¿no? Shannon. Y de ahí pues vamos a The Thing, que apenas se está explorando esa visceralidad justamente. Y bueno, pues para ir con el plato fuerte, Cigarette Burns, yo creo que es la película de las películas más importantes de horror norteamericano de los últimos 20 años. Es increíble el homenaje que hay a todo el género, a todo lo que significa, a todo lo que representa. Y una vez más es un corto, porque finalmente es un mediometraje, es un filme para cine, para televisión, perdón, es parte de Master of Horrors. Como marca una vez más tendencia, pero por más que intenten imitarlo, pues no pueden de ninguna forma superarlo, y mucho menos ahorita con estas películas que son un lugar común tras otro, ¿no? Esto es un auténtico director de obsesiones, de homenajes y de intereses, y todas son gloriosas, ¿no? Sí. Hay bastantes directores, creemos, que son grandes directores del cine de horror y por tanto grandes directores del cine en general. Al menos los mencionaremos porque si no nos llevaremos aquí horas. Pero está Romero, George Romero. Completamente, sí, claro. Está Larry Cohen, que es tal vez poco menos conocido. Ya él todavía no terminan como que de valorarlo, pero es un director también con ideas muy políticas y que las convertía en grandes metáforas en el cine de horror. Incómodo. Con su trilogía de It's Alive, esta película de Q, que es Quetzalcóatl allá en Nueva York. Pues muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Podemos también recordar a Tobe Hooper, que pues bueno, es un director que desafortunadamente murió el año pasado, pero dejó uno de los baluartes más importantes del cine, de la historia del cine, ¿no? Que es Masacre en Texas, ¿no? Así es. Y Wes Craven, también justamente Wes Craven, pues ya aparece, o sea, para nosotros es realmente muy significativo que en esta sacarosa es un momento de todos los Oscars, que es cuando muestran a todos los que han fallecido,
pues de pronto le dan su lugar a Wes Craven en pleno Oscar, pues en plena ceremonia, pues es increíble. Para nosotros es increíble, porque siempre ha sido un cine bien ninguneado, ¿no? Entonces, para nosotros es algo muy, muy significativo, ¿no? Sí, y pues bueno, hay muchos más. No está Brian De Palma, por supuesto, un director que, pues, a decir nuestro, merece la misma importancia que los directores de su generación. Absolutamente. Como Martin Scorsese o Francis Ford Coppola. Y otro que igual también pertenece a generación y que también ha sido ninguneado porque tal vez tiene la película de horror más taquillera, más conocida de la historia, que es El Exorcista. Así es. Nos referimos a William Friedkin, un director que también está plagado de películas extraordinarias, ¿no? No solamente El tiene una Exorcista. escuela extraordinaria, el Friedkin, o sea, realmente cuando la gente, estudiantes, hablan de él, pues hablan, pues, en primer lugar con reverencia, ¿no? Y en segundo lugar con una gran admiración por su técnica. Es una técnica pues totalmente depurada, ¿no? Hay un nivel de investigación detrás de cada película pues detalladísimo, y la prueba está que ahí la gran anécdota es que no existía ningún referente de cómo era un exorcismo, no existían esas ideas, no existía una idea anterior, y él tiene que armar todo desde cero, y desde entonces ese es el parámetro, ¿no? O sea, todas las películas que se hagan sobre exorcismo se tienen que comparar con esta, es la primordial, la inicial, y no han logrado superarla, en mi opinión, ¿no? No hay un filme ni remotamente cercano, ¿no? Y se conecta justamente con Bergman porque Bob Sidow es justamente el padre Merry, ¿no? Y ese prólogo al exorcista pues es lo que es por Von Sydow, que es un actor inmenso, ¿no? Sí, pues digo, Friedkin ahí está con El Exorcista, pero obviamente tiene pues, grandes momentos de la historia del cine, como Contacto en Francia, Rampage. Sorcerer, Rampage, o sea, Vivir y Morir en Los Ángeles, que, bueno, o sea, con él es hablar de cine extraordinario, ¿no? Y pues bueno, están italianos, pues tenemos a Dario Argento y a Lucio Fulci, ¿no? Sí. Directores también que hasta ahorita siguen siendo ninguneados, aún cuando ya han sido prácticamente arropados, reverenciados, sí, claro, ¿no? sí. Más con Fulci, pero bueno, el caso de Argento y Fulci es un caso extraordinario. Ahora Argento con el remake que se ha hecho a Suspiri, que pues, en estos días se va a pasar en Venecia, no sabemos qué sucederá, pero lo cierto es que ahorita prácticamente Argento está de nuevo. Moda de nuevo, sí. ¿no? Pues incluso a lo que podemos considerar pues momentos, las últimas películas no han sido pues tan buenas, ¿no? Sí, no. Sobre todo La Tercera Madre, ¿no? Sí, no, las últimas películas de Argento han sido desastrosas, ¿no? Pero eso, por supuesto, digo, No. nada más lo comentamos porque existe. Claro. Pero el resto de la película, de la filmografía de Argento, pues es Magnífica, algo único, es un magnífica. portento técnico y de ideas pues que no tienen igual, ¿no? Y en el caso de Fulci, pues también, ¿no? Es un director más errático que Argento, pero las películas importantes de su filmografía también son cosas únicas, ¿no? Y ahí estamos hablando de una conjunción tanto con la música como con la imagen, con los referentes sobre todo pictóricos, ¿no? Y yo creo que, digo, por hablar de Fulci y Argento, yo creo que no hay una película más visualmente hermosa que Suspiria, ¿no? Realmente tienen un trabajo, tienen un papel la tienen muy difícil con el remake, Sí. porque no hay una sola escena donde la fotografía no sea absolutamente hermosa, ¿no? Y bueno, hablando de fotografía, ahí tendríamos que irnos como que al origen de estos autores, que es Mario Bava, ¿no? Así es. Un director todavía menos conocido y también de nivel extraordinario, ¿no? Hay que, digo, lo mencionaba en la cuestión visual, porque Mario Bava era director de fotografía. Así es. Y ya de ahí brincó a ser director y también tiene cosas extraordinarias, ¿no? De hecho, su última película, como director de fotografía, la última película que trabajó es Inferno de Dario Argento, y también estamos hablando de una de las películas de horror visualmente más extraordinarias. Impredecible en cuanto a lo visual, inventiva, profundamente inventiva, pero además todos esos colores son absolutamente magníficos, es como una sinfonía en el cine, ¿no? Totalmente. Y no, ojalá estuviéramos exagerando, pero absolutamente cierto, ¿no? Sí, no, ahí son logros audiovisuales que ahorita no han encontrado parangón. En los últimos años hay muchos seguidores, mucho público que le interesan
la música en el cine, los soundtracks, colecciona discos, pero digo, obviamente hay grandes compositores, ¿no? Pero me causa extrañeza que aún sea poca gente la que conoce, por ejemplo, el trabajo que hizo Dario Argento con la banda Goblin. Así es. Que son de las poquísimas realmente trabajos donde la música y la imagen logran convertirse en una amalgama. Así es. Y pues bueno, hay muchos directores más, ¿no? Podríamos mencionar al propio Peter Jackson, podríamos mencionar a... Sí, Peter Jackson, que empieza con unas películas pues totalmente irreverentes, ¿no? Extraordinarias, ¿no? Es como si fueran por lo menos 2 directores diferentes, ¿no? Y es muy curioso porque, digo, por ejemplo, estaba repasando Frighteners y es curioso cómo resulta muy moderna, ¿no? O sea, tiene muchas obsesiones que actualmente estamos revisando, pero pues es muy raro que sea el mismo director que de Meet the Feebles, ¿no? Sí. Por ejemplo, o sea, ahí el horror es verla, ¿no? O sea, no es tal cual, ¿no? Pero tiene una primera película pues, que es un auténtico referente del splatter, ¿no? Del cine atascado, ¿no? Sí. Bad Taste, pues es un referente obligado. O sea, todo el mundo tiene que pasar en algún momento a ver Bad Taste, ¿no? Y es muy curioso cómo después de tantos años, pese a que es una película que se hizo con 3 pesos definitivamente, pues de pronto ya la pasan incluso en canales especializados en cine de arte, ¿no? Todavía en la época del Señor de los Anillos era considerado un director pues, un poquito como de segunda división, y bueno, pues yo creo que aprendió a trabajar con muy poco justamente por estos inicios, ¿no? Sí, no, Bad Taste es realmente un portento técnico, digo, está hecha con 3 pesos. La anécdota es también muy sencilla, pero toda la película es extraordinaria y los logros técnicos que logró ahí prácticamente con tubos y botes, o sea, todo lo hizo prácticamente él, incluso los efectos especiales. Pues es uno de los grandes logros en la historia del cine esa película. Así es. Sí, o sea, digo, ya podemos poner muy aparte Señor de los Anillos y sobre todo el Hobbit, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ponerla como en una región muy diferente, ¿no? Pero realmente es un director que enseñó a mucha gente a hacer las cosas con casi nada. Y pues bueno, hablando con eso de con casi nada, pues es una manera en la que en México se ha trabajado mucho el cine, ¿no? Y pues aquí también, afortunadamente, digamos que podemos tener nuestros autores del cine de horror que después de muchos años, pues como que se les ha comenzado a tomar en cuenta, ¿no? Sí, como es el caso de Carlos Enrique Taboada, pues uno de los... Un auténtico titán del cine de horror. O sea, está en las listas de muchísima gente respetable. O sea, me incluyo críticos, digamos, vacas gordas de la crítica estadounidense. Por supuesto que Veneno para las Hadas tiene que estar ahí. O sea, y es una, ¿no? Es una de muchas películas. Ajá. Sí, digo, bueno, Veneno para las Hadas, Hasta el viento tiene miedo, Más de que la noche. O sea, es un realizador que logró pues manifestar de manera muy sencilla pero efectiva todo el mundo a lo sobrenatural, ¿no? Prácticamente no lo merecemos. Sí, no. Y totalmente es un director enraizado en las leyendas mexicanas, sobre todo leyendas urbanas, ¿no? Es un director que entiende muy bien cuál es la lógica de lo sobrenatural, tal y como la entendemos en México, ¿no? Y le saca todo el jugo posible a sus actores. Es realmente totalmente sui generis ese director y pues ojalá aprendiéramos más lecciones de él, ¿no? Y otro autor que es de los poquísimos autores de cine de horror que ha logrado colarse en la lista de la crítica mexicana, que digo, ha logrado colarse en la crítica mexicana porque la crítica mexicana es mamoncísima, ¿no? No quiero decir que sea realmente correcto o tengan idea realmente de lo que es bueno y malo, pero es mamoncísima y prácticamente el cine de horror siempre lo han mantenido fuera. Pero sí hay uno de los directores que entra en su lista, es Fernando Méndez. Aquí tenemos el cartel de Ladrón de Cadáveres. Y Fernando Méndez, con poquísimas películas, realmente logró llegar a esa lista, pero porque se trata realmente de películas extraordinarias, ¿no? Estamos hablando de Ladrón de Cadáveres, de Misterios de Ultratumba y El vampiro y el ataúd del vampiro, ¿no? El ataúd del vampiro ya es, digamos, algo que se puede ver aparte, pero esas tres películas... El vampiro es... Sí, el vampiro... O sea, yo creo que es Lugosi, ¿no? Y Christopher Lee. Sí, claro. Sí, y este actor Germán Robles. Y Germán Robles, sí, claro, sí, o sea, por supuesto, ¿no? No, y es que Germán Robles decía que en algún momento que conoció
a Christopher Lee en Europa, no recuerdo en qué situación, se lo presentaron y cuando vio quién era, Germán Robles dice que Christopher Lee le agradeció porque gracias al vampiro que realizó Germán Robles, Christopher Lee se dio cuenta de que se podía hacer un vampiro más sexual y con presencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparentemente está la anécdota de cómo es que surge ese gran vampiro de Christopher Lee, gracias al gran vampiro mexicano, ¿no? Que bueno, en realidad pues era español, ¿no? Germán Así Robles. es. Bueno, Pero bueno, Fernando Méndez tiene películas extraordinarias. El ladrón de cadáveres, que es una película de terror mezclada con lucha libre, y Misterios de Ultratumba, son películas extraordinarias, ¿no? Misterios de Ultratumba yo creo que tal vez puede ser la gran película del cine de horror mexicano de los años 70 para abajo, ¿no? Es una película donde también el sentido sobrenatural logra traducirse muy bien a la imagen fílmica, a la imagen que vemos en pantalla, y nos entrega una película realmente pues espeluznante, ¿no? Y con algunos de los momentos histriónicos y de diálogo más interesantes que se han visto en el cine nacional, ¿no? Así es, sí, pues es prácticamente un auténtico, es mucha suerte la que tenemos nosotros, de que esas son películas que prácticamente pasan cada semana en televisión, sí, ¿no? En televisión. Gracias al cable tenemos acceso a muchas, ojalá hubiera estas labores de restauración que en otros países se llevan casi cotidianamente, ¿no? Ojalá tuviéramos una versión 4K de Vampiro, ¿no? Pero pues así es como nos tocó vivir por acá, y no nos queda de otra más que cada vez que estén en el cine, y es la invitación siempre, pues conocerlo directamente en cine, ¿no? Sí, fíjate que también luego es uno un poco ya el desconocimiento, prejuicio que uno tiene. Ya efectivamente, al menos en la televisión abierta ya no hay tanto cine mexicano. Así es. Pero sí todavía lo pasan en Canal 22, en Canal 11, en estos canales nuevos del gobierno, etcétera, etcétera. Y pasan luego todavía películas muy interesantes, y vemos que, no sé en qué nivel estén, pero vemos que sí Televisa ha hecho algunos rescates de restauración, ¿eh? Todavía cuando pasaban estas películas en blanco y negro en Televisa hace como 1 o 2 años, estaban anunciando película restaurada, y veías por ejemplo incluso el chanfle y tenía una restauración realmente sobresaliente, ¿no? Entonces a lo que voy es que sí hay muchas películas que han rescatado de alguna manera, no están ni en 2K, no creo que estén ni en 2K, pero sí es un rescate interesante el que ha hecho Televisa junto con Filmoteca, creo. Y pues ahí están, ¿no? El problema es que ya en muchas ocasiones no las vemos. Así es. No nos enteramos. No nos enteramos. O sea, estamos hablando de que es noticia nacional en algunos países, pues ciertas películas, por ejemplo, por hablar del ejemplo clásico Blade Runner, ¿no? Se rescatan 5 versiones de Blade Runner en 4K, ¿no? O sea, las 5 versiones que existen se conocen y se les da la misma importancia, ¿no? Y aquí, porque de pronto no nos enteramos, a lo mejor sí ya a lo mejor ya hay un rescate 4K de Vampiro, de lo que sea, y no sabemos, ¿no? O sea, nos enteramos porque estamos viendo la tele o algo, ¿no? O sea, eso es, realmente lo triste es, y con lo cual siempre es el comentario, aquí en México hay una gama de proyectos, de producciones, de materiales clásicos, interesantísimos, extraordinarios, trascendentes, relevantes, y de pronto no les damos esa importancia justa, ¿no? Estamos demasiado, tal vez a veces, muy atentos a lo nuevo, y estamos olvidando que toda esa gama es por la cual tenemos ya una tradición y un lenguaje, sobre todo, muy, muy desarrollado, ¿no? Sí, aquí existe este proyecto de permanencia voluntaria de Viviana García Besné, que es de la nieta de los Calderón, que produjeron mucho cine de explotación en los 40, 50, 60, y ahorita está rescatando algunas películas de Santo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa labor, pero sí, también creo que hay que estar al tanto de eso para saber que existe y apoyarlo de alguna manera. En fin, ya nos fuimos un poco por otro lado, pero bueno, esto creo que fue esa intención de hablar del cine de horror no solamente como algo que tiene que pertenecer a cúpulas o a grupos, a grupúsculos, ¿no? Sí, que no tiene que segregarse. Ajá. ¿No? Ajá. El cine de horror pues, está en todos lados, afortunadamente, y es importante, más importante que otros géneros que nos quieren vender como que es lo que tenemos que ver diario, todos los fines de semana, cada rato en la televisión, y no. Entonces, bueno, pues eso vale la pena. Y ya nada más, al menos de mi parte, como último caso, quería mencionar que, bueno, 2 de los directores que surgen, digamos, como que en el género de alguna manera y que de distintas maneras han logrado conquistar escenarios e ideas,
pues, es el caso de David Lynch y también, por supuesto, supuesto. John Waters, ¿no? No, y Waters, digo, ni siquiera. Dos directores que surgen en los escenarios totalmente marginales Así es. y que pues actualmente por distintas razones y de distintas maneras son dos autores importantísimos, ¿no? Así es, y bueno, pues en el caso de Waters, pues es un homenaje siempre a la cultura pop norteamericana, ¿no? Desde el punto de vista de la cultura gay, no de la subcultura gay. Y bueno, pues hay que recordar que Serial Mom es una película absolutamente pues, delirante, simpática, es de risa loca totalmente, ¿no? Pero pues el contexto finalmente es una mamá asesina, ¿no? Que Sí. es como estas madres norteamericanas sobre idealizadas, pero pues no es más que una carnicera espantosa y se sale con la suya, que es lo más bonito. Sí, y digo, recordemos que John Waters empieza con cine realmente marginal, realmente subversivo, que critica todo lo establecido de la manera más terrible. Y pues con el paso de los tiempos, su cine sigue manteniéndose igual de potente, pero curiosamente, tanto sus ideas como su figura, me parece que más o menos como sucede con la revista Mad, que también es uno de los productos estadounidenses más subversivos y que terminan siendo pues, aceptados por el mainstream. Así sucede con John Waters, quien incluso ya ha salido en Los Simpson, ¿no? Así es. Y por tanto, digamos, ya lo conoce toda la sociedad norteamericana, aún cuando ha sido uno de sus críticos más acérrimos, ¿no? Pues así es, sí, pues finalmente todo tiene su espacio, todo tiene su momento. Y pues esa fue nuestro pequeño, digo, ¿qué decimos de David Lynch? Yo creo que lo único que queda por decir de David Lynch es que con ese famoso capítulo 8 de la tercera temporada de Twin Peaks, pues ya mató el cine, amigos. O sea, ya no hay nada que decir, ya, o sea, todo está dicho, todo está sucediendo. Es el horror más abstracto al que yo creo que podemos aspirar en los próximos años hasta que vuelva a ser otra temporada, ¿no? Es horror puro, infinito y absoluto, horror cósmico llevado a otro nivel, ¿no? A un nivel que ni siquiera ya hay dioses, ni nombres, ni nada. No estamos exagerando, si ustedes ya lo vieron saben de qué estamos hablando. Y si no, ya se tardaron. Y si no, ya se tardaron y no sé qué están esperando. Es nihilismo puro, total y absoluto. Hay un momento en que la pantalla está totalmente negra y está totalmente justificado, ¿no? Entonces, bueno amigos, pues ese fue nuestro breve repaso. Esperemos que les haya interesado algunas cosas que hemos comentado por aquí. Pues bueno, ya nos estaremos escuchando próximamente en otro podcast y pues estén atentos ahí de lo que publiquemos o lo que hagamos en Revista del Cebú. A finales de este mes presentaremos en Puebla Aníbal 5. Entonces digo, quienes se anden por allá, pues ya nos vemos. Y estamos preparando el siguiente número de Del Cebú. Sí, esperemos que quede antes de que termine este año y pues ya lo estaremos comunicando, ¿no? Así es, y bueno, pues recuerden, estamos en Facebook, es Revista Belcebú, y ahí podemos también recibir algunos pedidos de materiales que hemos hecho. Y bueno, pues está el correo del editorial, que es samsara.editorial@gmail. Y pues eso de momento es todo lo que tenemos que decir. Pues gracias por su atención. Hasta luego.